Ir a la palabra del Señor. Todos juntos ahí toma tu Biblia, vamos a encontrar a Cristo, ¿verdad? Cada vez que vamos a la palabra nos preparamos para encontrarnos con Jesús. Él se nos revela por medio del testimonio del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y estamos revisando el testimonio de Jesús en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos y hoy día vamos a ver una porción genial, una porción que nos va a enseñar mucho acerca del carácter de Jesús y de la fe que el Señor nos ha concedido, que el Señor nos ha dado. Hasta ahora se viene dando a través del Evangelio de Marcos un continuo mirar la fe de aquellos que estaban cerca de Jesús. Recuerden que en Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque el corazón de ellos estaba muy endurecido para con él. Despreciaron al propio Jesús los que más lo conocían. Luego se nos muestra el corazón endurecido de los discípulos que aún viendo la señal de la multiplicación de los panes y los peces no eran capaces de darse cuenta lo que eso significaba. Y luego se nos muestra el corazón endurecido de los líderes de Israel, que también honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él, al aferrarse a las tradiciones, al aferrarse todavía, ¿verdad?, a la forma que ellos habían considerado que estaba bien acercarse a Dios. Sin embargo, ahora viene un contraste tremendo después de todo eso que viene dándose como un panorama bien negativo en el ministerio de Jesús. Ahora viene un contraste glorioso cuando Jesús sale del sector de Galilea y se va donde los gentiles, se va a la ciudad de Tiro y de Sidón y ahí se encuentra con una mujer cananea, con una mujer sirofenicia que al contrario de todos estos que poseían y que tenían un corazón endurecido, esta mujer nos va a revelar la fe de Jesús, nos va a revelar la fe genuina que los hijos de Dios debemos mantener y debemos cuidar. Vamos a revisar hoy día las características de esa fe, vamos a ver 3 características de la fe de Jesús y para eso vamos a leer ahí Marcos capítulo 7, del 24 al 30. Todos juntos ahí con todo tu corazón vamos a leer juntos este pasaje, Marcos capítulo 7 del 24 al 30. Todos juntos. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Vemos este relato maravilloso ahí del Evangelio de Marcos, que también relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 15. Mateo nos da algunos detalles, por tanto también nos vamos a servir de ese testimonio. Y vemos aquí que la fe que se nos ha sido dada es la misma fe de Jesús. La fe que nosotros vivimos diariamente, esta fe que nos hace cristianos. Nosotros nos denominamos cristianos porque tenemos la fe puesta en Cristo, porque nuestra fe está arraigada en Jesús. Y la fe en el Hijo de Dios, la fe en Cristo, tiene el mismo carácter de Cristo. La fe de Jesús nos hace semejantes a Jesús porque la misma fe de Cristo contiene su carácter, contiene su imagen y transforma el corazón de todo aquel que la recibe. En Romanos 3:26, el apóstol Pablo, fíjense lo que dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, está hablando de Cristo,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, la fe que nosotros tenemos es la fe de Jesús. Es la fe que nos une a Cristo y nos transforma en su semejanza. Por tanto, nunca un creyente, un hijo de Dios, aquel que tiene la fe de Jesús, va a apartarse del carácter de Cristo, de Jesús. Va a ser siempre llevado y motivado a recibir y a ir transformándose conforme al carácter de Jesús. Y aquí vemos, como les decía anteriormente, este contraste maravilloso entre el corazón endurecido de los discípulos, el corazón extraviado de los líderes de Israel y este corazón blando, este corazón receptivo, este corazón astuto en la fe de una mujer con una inteligencia espiritual que es una de las más grandes mostradas en la Escritura y que nos muestra el camino para recibir cualquier clase de bendición de parte de Dios. Esta mujer sirofenicia muestra la fe genuina del Hijo de Dios, una fe pura, una fe que no está contaminada de prejuicios, que no está contaminada por situaciones legalistas, que no está contaminada por tradiciones. Es una fe puesta en el carácter de Dios, es una fe gloriosa que nos va a servir de guía, ¿verdad? Para ajustar nuestro corazón de alguna manera y llevarnos a esta fe del Hijo de Dios. Vamos a ver 3 características esta mañana de la fe reflejada en esta mujer sirofenicia. En primer lugar, vamos a decir que la fe de Jesús es una fe que siempre se enfoca y que siempre encuentra lo positivo. Es, en segundo lugar, una fe que menosprecia el oprobio, ¿verdad? Estos 2 puntos son parte de lo mismo, digamos, ¿verdad? Cuando uno se centra en lo positivo, deja pasar lo negativo. Es una fe que menosprecia la vergüenza, menosprecia la ofensa. Y en tercer lugar, es una fe que se centra en otros, que se entrega y se da en favor de otros. Estos 3 elementos los podemos notar en la fe de la mujer, de esta mujer cananea, de esta mujer extranjera. Jesús sale de Galilea, del sector donde habitan los judíos, y se va a un lugar de extranjeros. Vemos aquí, en primer lugar, que la fe del Hijo de Dios, la fe de Jesús, es una fe que siempre se centra en lo positivo. Y no estamos hablando aquí de un optimismo vacío, de un optimismo sin sentido, ni que no está fundamentado, porque se trata de la fe en el propio Dios de las buenas noticias. Nuestro Dios es un Dios que concede buenas nuevas. Evangelio significa buena noticia. No es un Dios que nos ha otorgado malas noticias, no es un Dios que nos ha entregado incertidumbre para que nuestra vida esté como inestable. El Señor nos dio buenas noticias, y buenas noticias en todo el sentido de la palabra, muy buenas para nosotros. Por tanto, la fe de Jesús es una fe que siempre mira lo positivo, incluso en las situaciones que parecieran no ser tan buenas, ¿verdad? Es increíble la disposición que vemos aquí en la mujer samaritana, ¿verdad? Para que en cada circunstancia que aparentemente es negativa para ella pareciera encontrar lo bueno en eso y le da un nuevo valor y un nuevo vigor, una nueva fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Es increíble cómo esta mujer vence cada obstáculo para llegar a Jesús y obtener finalmente de Él la gracia y la bendición. Fíjense que esta mujer vence en primer lugar el silencio del propio Jesús. Esto no lo vemos ahí directamente en Marcos, lo tomamos desde el Evangelio de Mateo. Mateo 15:23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. O sea, Jesús pasó por ese lugar, la mujer intentó hablar con él y Jesús, sin responder palabra, la ignora, pasa de largo, ¿verdad? Y esta mujer empieza a seguirlo, ¿verdad? Muchos de nosotros no hubiera soportado esa falta de respeto y se hubiera apartado al instante. Fíjense
lo que hizo el joven rico. El joven rico, a la primera respuesta que no le pareció bien o que lo incomodó un poco, él se fue, se retiró. Esta mujer soportó esa condición y seguramente dentro de su corazón, como esta es una fe que siempre rescata lo positivo, cuando Jesús pasa de largo sin responderle palabra, seguramente esta mujer razonó, ¿verdad? Jesús no me respondió palabra, es decir, no me negó lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Si Jesús no me dijo nada, es porque no me está diciendo que no. Y eso le dio nueva fuerza, se llenó de nueva fe y para continuar, para seguir, para alzar la voz de tal manera que molestó a los discípulos. Los mismos discípulos le decían a Jesús: Señor, despídela, porque esta mujer está gritando detrás de nosotros, ¿verdad? Échala de aquí. Y eso es lo segundo que esta mujer vence. Esta mujer vence el desprecio de los propios apóstoles que iban alrededor de Jesús, quienes seguramente la quedaban mirando con muy mala cara, ¿verdad? Y le decían al propio Jesús: Jesús, échala de aquí, ¿verdad? Nos están molestando sus gritos, ¿verdad? Da voces tras nosotros, le dicen. Y los apóstoles aprovecharon de que Jesús pasó de largo, entonces ellos como que se unieron y le dijeron: Jesús, nosotros también estamos en contra de esta mujer, échala, ¿verdad? Porque está fuera de lugar. Esta mujer vence el desprecio de los apóstoles, ¿verdad? Ve que quieren echarla, ve que no está siendo bien recibida en el grupo en el cual iba Jesús, en esa comitiva, pero eso no la detiene. Aún continúa, ¿verdad? Porque no era Jesús quien la estaba echando, ¿verdad? A ella la podía haber echado cualquier otro y ella no se hubiera ido, porque ella iba a Cristo, ella iba a Jesús. Por lo tanto, ninguna actitud de otra persona la iba a poder desanimar. Y esa también es una característica gloriosa de nuestra fe. Nuestra fe está puesta en Cristo, no está puesta en ningún ser humano. Por lo tanto, la actitud de ningún ser humano puede desanimar mi fe, que está sólidamente puesta en el Señor, que está puesta en su sacrificio por mí. Y Él jamás te va a defraudar. Pueden que te hayan defraudado hermanos, pueden que te hayan defraudado líderes, pueden que te hayan defraudado personas que se dicen cristianas. Jesús jamás va a defraudar tu corazón. Él nunca va a echarte, Él nunca va a tratarte, digamos, de una manera despectiva y a sacarte del lugar. Él nunca te va a ignorar. Jesús parecía estar ignorándola, pero dentro de su corazón Jesús estaba muy atento a lo que la mujer hablaba. Jesús seguramente del primer momento que oyó a esta mujer, Él descubrió una fe que no había visto en todo Galilea, que no había visto en su Nazaret, que no había visto en sus entornos. Era una fe pura, una fe, digamos, brillante, ¿verdad? Y por lo tanto eso llamó mucho la atención de Jesús, y Jesús tuvo ese deseo de presionar esa fe para darle una lección muy importante a quienes estaban en ese lugar. Jesús hace como que la ignora, pero Jesús sabe que esta fe no queda tranquila, que esta fe continúa, que esta fe persevera, porque entiende que Dios es bueno, entiende que Dios no nos ignora. Amado, si tú piensas que Jesús te ha ignorado, eso es una mentira. Jesús no ignora la fe. Jesús no puede ignorar la fe. Fíjate en este pasaje. Dice que Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón y no quería que nadie lo supiese. Jesús iba como de incógnito. Jesús quería pasar desapercibido en la región de Tiro y de Sidón, pero había una mujer con fe. Y la fe siempre encuentra a Jesús. La fe siempre llama la atención de Dios. Cuando tú tienes fe, es imposible que los ojos de Dios no caigan sobre ti. La fe encuentra, de una u otra manera, encuentra la forma y se aferra a Dios y obtiene de Él la riqueza de la salvación y de la vida eterna, ¿verdad? Esta mujer venció el desprecio de los apóstoles. Por tanto, el pecado del hombre no desanime tu fe, que la maldad del hombre no desanime esa fe, que tu fe, que esa fe preciosa que Dios ha puesto en tu corazón esté sólidamente arraigada en Cristo, esté mirando a Cristo, a su obra bendita, a su obra de gloria, y entiende que todos los demás que seguimos a Jesús estamos en un camino de ser perfeccionados, estamos siendo
edificados por el Espíritu Santo diariamente, pero tenemos cantidad de errores, vamos a fallar muchas veces. Sin embargo, todos estamos, ¿verdad?, de rodillas ante aquel que nunca falla, ante aquel en quien está anclada nuestra fe, firme nuestra fe. En tercer lugar, esta mujer venció la misma ofensa. Ahora es Jesús quien le habla. Ahora Jesús le habla y no le habla como en buenos términos. Jesús le dice: mira, mujer, no es correcto darte lo que estás pidiendo, porque no es correcto quitar el pan de la mesa de los hijos y dársela a los perrillos. Esto que podría haber ofendido a cualquiera, que cualquiera podría haberse dado la media vuelta e irse, a esta mujer la animó aún más, porque esta mujer razona una vez más y dice: hey, pero el perrillo tiene parte en la casa, pero el perrillo aún recibe del amo alguna cosa, algún alimento. Está bien, no se sienta a la mesa, pero todavía tiene algún vínculo con el dueño, todavía está ahí en la casa, y eso alegra su corazón y le dice: Señor, si tú me has dicho que yo soy como un perrillo, está bien, déjame comer entonces de las migajas que caen de tu mesa, ¿verdad? Es una fe que siempre encuentra lo positivo, que siempre se encuentra en lo mejor. Fíjate lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Revísenlo todo, dense, como que examínenlo todo, retengan lo bueno. Por lo general nosotros retenemos más lo malo que lo bueno, ¿verdad? Puede que una situación sea buena, pero si hay un asunto malo, ahí es donde nos centramos, estamos como programados a centrarnos en lo malo, a acentuar lo negativo. Sin embargo, la fe del Hijo de Dios es totalmente distinta. Se centra en lo bueno, se alegra en las cosas buenas, las detecta, las vive, las experimenta, las disfruta, y aquello que está malo lo deja pasar. Por eso el apóstol Pablo dice: examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Qué significa eso? Que lo malo lo dejé pasar, que lo malo se perdió ya de mi memoria, se perdió de mi vista, yo retuve aquello que era bueno. Y esta mujer parecía retener lo bueno en cada palabra, en cada sentencia de Jesús, aunque esa sentencia parecía no tener nada bueno. Jesús le dice: no es correcto quitar el pan de la mesa de los hijos y dárselo a los perrillos. Esa sentencia que no parecía tener nada bueno, ella encuentra lo positivo, ¿verdad? Y vence, ¿verdad? Esa mujer, ¿verdad? ¿Quién le iba a negar lo que estaba pidiendo? Si era una fe tan pura, una fe que se abría paso en la dificultad y que se alegraba a cada momento, que tomaba nuevas fuerzas para seguir adelante. En la fe de Jesús. Jesús se queda maravillado de esta fe, tanto así que la pone como ejemplo a los que están alrededor. Esta actitud me recuerda la actitud de Ana. ¿Se acuerdan? La mamá de Samuel, que era una mujer que era estéril, que no podía tener hijos, y ella deseaba tanto dar a luz que ella va al templo a orar, y mientras está orando dice que su oración era, se estaba derramando su alma delante de Dios, y la ve el sacerdote Elí y la toma por una borracha. La toma por una mujer que está ebria y le dice: mujer, digiere tu vino, es decir, vete de aquí que estás borracha. Eso que parecía un insulto, la mujer es capaz de no ofenderse por lo que le están diciendo, sino más bien incluso honrar al profeta. Y le dice: no, profeta, yo estoy derramando mi alma delante de Dios. Y al tener esa actitud, ella obtiene lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Elí finalmente le dice: mujer, vete y que el Señor te conceda lo que has pedido. Y Ana cree en la palabra de aquel profeta, en la palabra de aquel sacerdote, ¿verdad?, que le estaba diciendo que Dios le iba a conceder lo que quería. Y se fue a casa y no estuvo más triste, nos dice la Escritura, ¿verdad? Una mujer que entiende, ¿verdad? Toma la palabra que le fue dada, la cree, y que actúa con una fe también muy, una fe humilde, ¿verdad? Una fe que no es jactanciosa, una fe que recibe como un don lo que Dios tiene para entregarle. Entonces, fíjense, esta mujer venció en primer lugar el silencio de Jesús,
El desprecio de los apóstoles venció la propia ofensa que parecía salir de los labios de Jesús, sobreponiéndose cada vez y obteniendo el fruto, obteniendo lo que fue a buscar, que era la liberación para su hija. Así que, mi amado, ten esta fe gloriosa de Cristo, esta fe que persevera, esta fe que vence, que no sea una fe que se desanima al primer resultado negativo, que no sea una fe que toma los elementos negativos para acumularlos en el corazón, sino que sea esta fe que limpia, que deja pasar lo malo, que no que desprecia lo oprobio, como lo vamos a ver, y se centra en lo positivo. Por tanto, la primera característica de esta fe es una fe que se centra en las buenas noticias, se centra en lo positivo y en lo bueno que tiene a disposición, que no se centra en lo negativo. En segundo lugar, es una fe que menosprecia el oprobio, menosprecia la ofensa y menosprecia la vergüenza, que fue precisamente lo que hizo esta mujer. Esta mujer aminoró lo que podría resultar ofensivo, no lo exaltó, como generalmente el día de hoy se tiende a hacer. Hoy día estamos viviendo en la generación de los ofendidos. A cualquiera le ofende cualquier cosa que otro haga o cualquier cosa que otro diga, y la ofensa se tiende a agrandar siempre, ¿verdad? Se exalta lo que el otro me hizo, ¿verdad? Y tratamos de decir a los demás, fíjense cuánto me ofendió, dense cuenta cuánto fue lo que me hizo. Sin embargo, la fe actúa totalmente al contrario. La fe aminora lo que podría parecer ofensivo para mí, no se ofende, es una fe inofendible y es una fe que se entrega a favor de otros. Y esto de aminorar la ofensa, de aminorar la misma vergüenza que podría sentir, es una característica del propio Cristo. Vamos ahí a Hebreos capítulo 12, verso 2. Vamos a leer ese texto que nos habla de una característica muy linda de Jesús, que todos nosotros podemos imitar, que estamos llamados a vivir. Y nos dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate acá, Jesús mismo, ¿verdad?, tenía que pasar por un camino de oscuridad, por un camino de muerte. Él tenía que pasar por un valle de sombra de muerte, según lo expresa el Salmo. Sin embargo, Jesús no se centró en todos esos elementos. Jesús no se centró en el valle de sombra de muerte, sino que se centró en el gozo que estaba detrás de aquello. Se centró en el resultado que habría de obtener por entregar su vida. No se centró en el dolor, no se centró en la separación. Había muchas cosas negativas que le iban a ocurrir, que lo llevaron incluso a angustiarse. ¿Se acuerdan ahí en el huerto de Getsemaní? Sin embargo, Jesús no estaba centrado en estas cosas, sino que estaba mirando más allá, estaba mirando el fruto de su entrega y viendo. Y dice aquí el libro de Hebreos, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y fue capaz de menospreciar toda la vergüenza, fue capaz de menospreciar toda la ofensa, todos los golpes, toda la injusticia que se hizo en contra de él. Claramente fue muy injusto todo lo que le ocurrió. Le pagaron mal por bien, le pagaron con escupos sus manifestaciones de gracia, con una corona de espina, humillaron su mensaje del reino de Dios. Sin embargo, él no consideró ninguna de estas cosas, y mientras estaba en la cruz, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él extendiendo perdón a una generación que lo había eliminado, que se había burlado de lo que él vino a entregar, que totalmente, ¿verdad?, lo había humillado completamente. Sin embargo, Jesús menosprecia toda la humillación como si no hubiera pasado nada y extiende perdón. Eso es grandeza de espíritu. Esa es la grandeza que Jesús quiere que tengas en tu corazón, ¿verdad? Que seas un hombre, una mujer inofendible, que seas una mujer o un hombre con una grandeza de espíritu tal de que cuando venga la ofensa la puedas aminorar al punto de que desaparezca y retengas
lo bueno. La fe de Cristo menosprecia el oprobio, menosprecia la ofensa. El orgullo y la arrogancia son un tipo de mecanismo de defensa que los seres humanos tenemos cada vez que nos sentimos amenazados, cada vez que algo amenaza, algo que para nosotros es valioso. Muchas veces reaccionamos con orgullo, reaccionamos con arrogancia, poniendo un escudo, una careta frente a nosotros. Sin embargo, la fe de Cristo, el Evangelio, derrumba todos nuestros mecanismos de defensa, elimina todo aquello que nos hace defendernos porque nos llena con el amor de Dios. Alguien que está lleno del amor de Dios no se siente bajo amenaza. Alguien que está lleno del amor de Dios no siente que otros le puedan hacer daño y por tanto no tiene por qué defenderse. No levanta mecanismos de defensa como el orgullo y la arrogancia, sino que se muestra tal cual es, sino es abierto, es carta leída por todos los hombres y vive un estilo de vida que el Señor nos mandó a vivir, que es el estilo de vida humilde y sencillo. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso, amado, amada, lo vas a encontrar cuando encuentres en la humildad tu refugio, cuando encuentres que la humildad es el estilo de vida que debes llevar. Soy manso y humilde de corazón y hallo descanso de mi alma. Y descanso porque no tengo que defenderme ante el mundo, no tengo una imagen construida que necesito defender, no tengo algo que no soy yo mi propio ídolo que debo estar manteniendo frente a los demás, ¿verdad? El orgullo y la arrogancia, esos mecanismos de defensa nos cansan, nos agotan, terminan consumiendo toda nuestra energía. Y Jesús quiere que tu energía vaya centrada en descubrir el reino de Dios y su justicia primeramente. Ahí que vayan todas tus energías y no en intentar defenderte de la posible ofensa y de lo que puedan decir los demás. El Evangelio nos proporciona el gran amor de Dios y este amor quebranta todas nuestras líneas de defensa. Unos 800 años antes de lo ocurrido aquí con la mujer sirofenicia, ocurrió algo con un hombre de la misma nacionalidad, también sirio, que estaba leproso y que fue a buscar al profeta Eliseo porque le dijeron que si lo encontraba también lo podía sanar. Un hombre y una mujer de la misma nacionalidad con 800 y tantos años de diferencia. Este Naamán, se llamaba Naamán el sirio, reacciona de una forma muy distinta a esta mujer sirofenicia. Él encuentra a Eliseo y Eliseo también le responde algo similar a lo de Jesús. Podríamos decir que son historias un poco paralelas. Naamán el sirio no sale a recibirlo, envía a su siervo. Y cuando Naamán ve que el profeta no lo recibe, sino que manda a su criado, se ofende completamente. El criado le dice: ve y báñate 7 veces en el Jordán. Y se siente totalmente ofendido. Naamán se da la media vuelta y se va, refunfuñando, diciendo: ¿qué se cree este profeta que ni siquiera sale a recibirme, yo siendo alguien importante? Este hombre tenía orgullo, se creía alguien importante y ese era su gran drama. Y más encima dijo: y me voy a ir a bañar en ese río Jordán. No tenemos en Siria muchos ríos mejores que ese. Y cuando va de vuelta, hay un criado que lo hace entrar en razón, le muestra cómo esa petición no era difícil y finalmente Naamán viene y se sumerge 7 veces en el Jordán y es sano de la lepra. Naamán parte arriba, parte siendo muy orgulloso, arrogante y termina abajo, postrado delante de Dios. La mujer sirofenicia es al contrario, ella parte muy abajo. Ella parte muy abajo y termina muy en lo alto, siendo exaltada por el propio Jesús y por las Escrituras, ¿verdad? Y eso nos muestra una verdad que relató el Señor Jesús, que es un principio de vida para cada uno de nosotros. El Señor Jesús dijo allí en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí hay 2 cosas, 2 caminos que podemos elegir.
El Señor te está diciendo, puedes elegir el camino del orgullo en el que en cada situación y circunstancia vas a intentar enaltecerte. En ese camino, cada vez que te enaltezcas vas a ser humillado. O está este otro camino. Este otro camino es en el que en cada situación, en cada circunstancia, en cada cosa que te ocurra, en cada situación que vivas, relacional o de otro tipo, elige humillarte. Y cuando eliges humillarte, es Dios quien te exaltará. ¿Cuál de los dos caminos eliges transitar? Este camino es extremadamente cansador. Vas a intentar por todos los medios exaltarte, levantarte, mostrar lo que vales, demostrarle al mundo que tú eres valioso y sin embargo vas a caer una y otra vez. No vas a poder lograr nada de lo que te propones. Es un camino terrible de vivir. Por tanto, Jesús te está diciendo, toma el camino de Cristo, toma mi camino. Toma este camino donde soy manso y humilde de corazón, donde no pretendo ser mejor que los demás, donde en cada situación prefiero el lugar del servicio. Vengo y sirvo a mis semejantes, vengo y me entrego por otros. Y en este lugar yo no tengo que preocuparme por ser levantado, porque Dios me exaltará, porque es Dios quien dará testimonio acerca de nosotros. Cada vez que nosotros nos humillamos, Él nos levanta. Él nos exalta. Todo aquel que se enaltece será humillado y todo aquel que se humilla será enaltecido. Es un principio glorioso de vida que debemos aprender. Debemos aprender ya. Ahora, no gastemos más tiempo intentando exaltarnos a nosotros mismos porque estamos eligiendo mal el camino. El camino de Naamán el sirio no es el camino que debemos seguir, sino el camino de esta mujer sirofenicia que entró de rodillas delante de Cristo, que eligió el camino de rebajarse para que Dios la exaltara. Es el camino de los hijos de Dios. Seguimos el ejemplo de Cristo. Cristo es quien se humilló hasta lo sumo, quien bajó de su trono de gloria para que el Padre lo levantara. Él nos exaltó a sí mismo. El mismo Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno, sino que hay uno bueno que es el Padre. Él eligió el camino de la humillación y el camino de que Dios fuera el que lo exaltara. Es el camino de Cristo, es la naturaleza de nuestra fe. Él nos está transformando cada día a su carácter. En último lugar, la fe de Jesús es una fe que se entrega por otros. La mujer sirofenicia no venía a pedir por sí misma, venía a pedir por su hija. Y eso la llenó de valentía. Generalmente nosotros nos llenamos de valentía más cuando pedimos para otros que cuando pedimos por nosotros mismos. ¿Se recuerdan? Esto nos recuerda ahí a la parábola de aquel hombre inoportuno que le llegó una visita y que no tenía pan para ponerle delante y va a la casa del amigo e insiste hasta que logra lo que deseaba, ¿verdad? Este no se preocupó porque no tenía pan en la mesa él, pero cuando vino su amigo hizo todo lo posible, ¿verdad? Nuestra fe está llamada a estar centrada en otros. Nuestra fe es una fe centrada en el semejante, centrada en aquellos que nos rodean, en nuestro prójimo. No es una fe centrada en nosotros mismos, no es una fe para nosotros. Cuando nosotros tenemos la fe de Cristo, entendemos que nosotros ya estamos completos, que nosotros ya estamos listos, satisfechos, estamos listos para el cielo. Ahora nos tenemos que dedicar a los que nos rodean. Ahora nos tenemos que dedicar a otros, a nuestros semejantes. Tenemos que procurar que otros reciban la palabra. Tenemos que procurar que otros crezcan por esa palabra. Tenemos que darnos a favor de otras personas. Es la fe de Cristo que tampoco Él vino para alimentarse y exaltarse. Él no vino Él para Él mismo, sino que vino por otros. Vino a dar su vida en rescate por muchos. De la misma manera, amado, que nuestra vida, que tu vida, sea una vida que se entrega para rescatar a otros. Sea una vida de bendición para otros. Una vida que busca el bienestar de aquellos que le rodean. Una vida llena de amor por otros. Martín Lutero decía, nosotros no habitamos en nosotros mismos, sino que habitamos en Dios por la fe y habitamos en los semejantes por el amor. Decía, nuestra fe se eleva hasta alcanzar a Dios, entra en Dios y estando en ese lugar desciende para encontrarse con nuestros semejantes. Amamos a los que nos rodean, no porque nosotros seamos buenos,
sino porque en Dios encontramos ese amor para amar a los demás. Amamos a nuestros semejantes porque Dios los ama, porque nos hemos encontrado con el corazón amante de nuestro Padre Dios y entendemos cómo Él ama a toda la humanidad y cómo Él desea el bien para cada hombre, mujer, niño y anciano de este mundo. Como Él no quiere ver el sufrimiento del ser humano, sino que quiere ver al ser humano completo en su Hijo Jesucristo, y por eso Él entregó a su Hijo, ¿verdad? Y fue capaz, por amor a la humanidad, de entregarse a sí mismo completamente. El corazón de Dios es amante. Él